echemos un vistazo atrás hacia la vida anterior y la vida social y normal que llevábamos. Las aglomeraciones, los conciertos, el trabajo, las reuniones familiares numerosas, las quedadas con los amigos, todo aquello parece quedarse en otro mundo. Desde que se declaró el estado de alarma, que se llevó junto al coronavirus todo, la Semana Santa, nuestras costumbres, los viajes de estudio, todo lo planeado para esa fecha quedó anulado. ¿Quién iba a saber a mediados de marzo que íbamos a comenzar una vida entre cuatro paredes? Y esta nueva vida ha traído algunas consecuencias malas, como pueden ser el aumento del desempleo y muchas personas afectadas por ERTE, que no han recibido su prestación, tras más de 2 meses sin trabajar, sin ingresos y pagando impuestos, que han tenido que sobrevivir gracias a mercados de alimentos, porque si no se extendería una pandemia de pobreza entre la población. Todas las personas que han perdido la vida, más de 27.000 personas que posiblemente estarían vivas sin pandemia, y todos los contagios derivados de esta pandemia, unas cifras dramáticas. También el aumento de los divorcios después de esta situación, que ha obligado a muchas parejas a convivir juntas y compartir momentos en los que algunas veces se llega a la discusión que posiblemente en épocas normales no se hubiera dado debido a la menor tiempo de convivencia que hubiera habido. Pero no hay que mirar solo lo malo, sino también las cosas buenas de las cosas. Eso hay que mirar. Y esta situación también tiene la suya. La contaminación del aire ha bajado a niveles impensables. Y la contaminación acústica, por ejemplo, menor tráfico, menos gente en la calle que provoca menos ruido. La oleada de solidaridad entre la gente, que por ejemplo, unos que van a comprar y hacer las tareas por la gente que no puede o tiene discapacidad. Eso también ha subido en esta época. Y también a los que están en primera línea, los sanitarios, ovacionando su tarea cada día con un aplauso a las 8, como se merecen. Otra cosa también a destacar, las medidas de higiene llevadas a cabo para evitar la propagación del coronavirus no solo sirven para esto, sino que va a llevar a una disminución de gente con otras enfermedades, por ejemplo, resfriado común o gripe. Y también una nueva experiencia que, en teoría, es como enriquecer a la persona, viviendo la experiencia. Puede ser malo, pero también puede ser bueno para esa persona. Seguramente, después de esta situación, ya no volvamos a ser lo que éramos. Por ejemplo, con nueva normalidad, ya la normalidad antigua posiblemente no vuelva, pero ¿será lo futuro, la futura realidad, mejor que la realidad actual? Buenos días, yo soy Ángel Molina y voy a hablar sobre el tema propuesto, que es la vida en el confinamiento. Soy alumno del Instituto Fernando III el Santo, de primero de bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues, como ya dije en el otro tema propuesto, en el otro discurso, por así decirlo, hemos visto distintas situaciones. Nuestra cultura pues ha influido en ella y hemos visto a gente riéndose en los balcones, jugando al bingo, cantando. La gente se ha aprendido el Resistiré pues en media tarde, porque estábamos prácticamente toda la población cantándolo, porque ha sido el himno del confinamiento.
Y esto, pues, como ya dije el otro día, pues influía en nuestra cultura. Nuestra cultura influía en ello. También, pues hemos visto la contraposición, ¿no? Que gente que con esto de no cobrar ni un euro desde marzo, pues están acumulando más deudas y deudas, dejando de pagar gastos que ahora mismo son un poco más innecesarios con tal de comer ellos o, y su familia. ¿Vale? Eh, ya cambiando, bueno, también hemos visto que la gente que ha estado trabajando, como puede ser un notario, un asesor, los trabajos esenciales, pues han tenido más demanda de lo normal y han estado trabajando como nunca antes lo habían hecho. Bueno, pues ya cambiando de tipo de personas, voy a hablar ahora de los estudiantes, de la vida en el confinamiento de los estudiantes. Eh, pues ha sido una vida sencilla, por así decirlo, porque te levantabas y te ponías a hacer tus tareas, pero a la vez que sencilla ha sido bastante complicada. Sobre todo para los alumnos de segundo de bachillerato y para los de final de carrera, porque yo diría que son los años más importantes en nuestra vida y no hemos podido tener una no se ha podido tener una formación necesaria para poder afrontar los siguientes años, ya que por vía telemática no se aprende lo mismo que de forma presencial. También los estudiantes sabemos que la vida esta es complicada para los profesores también, pero nosotros no sabemos qué va a pasar el año que viene, si vamos a volver a clase bien, si lo que hemos dado sirve, pues no tenemos prácticamente ni idea de nada porque no se aclara a nadie. Por último, estamos viendo a gente que está saliendo a la calle a por comida porque no tiene. Los que tenían ahorros, como he dicho antes, se los están gastando en comer y hay gente que ya ni tiene esos ahorros porque han perdido su puesto de trabajo, no están ganando nada prácticamente y bueno, nada. Y necesitan ir a pedir de comer. Hemos visto muchos gestos de solidaridad durante el confinamiento y, y también ahora estamos viendo salir a mucha gente a manifestarse de forma pacífica, porque piden libertad, que no se le quitan derechos, porque la libertad es un derecho, y pidiendo, las manifestaciones son en contra del gobierno, pidiendo libertad y responsabilidad. Y bueno, esto ha sido eh, mi discurso mm, mi discurso durante la vida en el confinamiento y espero que os haya gustado. Siento haberlo enviado con un poco de retraso, pero es que he estado muy atareado. Lo siento. Hola Ricardo, ¿qué tal? No sé si te acuerdas de mí. Soy Víctor Pareja, profesor del Instituto Álvarez Cubero, y hemos participado junto en algunos de los eventos que organizan nuestros amigos de la Asociación de Batelos. Así que ellos me han pedido que escuchara y que viera vuestro discurso, que hiciera un poco de análisis de lo que me parece. Y bueno, tengo que darte la enhorabuena, primero, en primer lugar, por el valor que demostráis al enfrentaros, al poneros a hablar delante de una cámara, delante de un público. Y eso la mayoría de la gente de tu edad y también la mayoría de la gente adulta no sería capaz de hacerlo. Enhorabuena por vuestro valor. Pero también enhorabuena por tu discurso. La verdad es que me ha gustado, me ha parecido muy interesante. Claro, bien ordenado, bien estructurado, ¿no? Con una línea en la que se veían los distintos pasos, los distintos momentos de ese discurso, empezando por, lógicamente, cómo vivíamos antes del confinamiento,
qué consecuencias ha traído de repente este confinamiento y qué pasará después. Me gusta que incluso que deje abierta la pregunta, porque en un discurso no siempre es necesario cerrar con una conclusión que sea algo así como una lección, ¿no?, por parte del orador, sino que a veces puede terminar con una pregunta abierta, porque en esa pregunta tú estás marcando cuál es la clave, lo importante. Lo importante es si esa nueva normalidad que vamos a tener a partir de ahora es peor o puede ser mejor que la vieja normalidad. Así que me parece un discurso muy coherente, muy bien enlazado. Y a mí tanto las cuestiones de tipo retórico, bueno, las que tienen que ver con, por ejemplo, con la entonación, el habla, la gesticulación, bueno, pues se entiende. Por ejemplo, los nervios al principio pues gesticulan más, se te nota como más aspaviento y más rígido, pero cuando vas poco a poco hablando y controlando el discurso, que además te lo has aprendido y lo dices con soltura, pues bien. Pues no, esos temas no me impiden ver el fondo, que creo que es lo importante, ¿vale? Y tu fondo, aparte de que también ha utilizado recursos retóricos muy interesantes, como por ejemplo las preguntas, las apelaciones. ¿Quién iba a imaginarse que de la noche a la mañana estaríamos confinados y perderíamos todo nuestro estilo de vida, costumbres, etcétera? Y la pregunta final también, es decir, que me parece que sí que usa recursos y sobre todo lo importante que es el fondo, muy interesante. Así que enhorabuena. Hola Ángel, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Pareja, soy profesor de aquí del Instituto Álvarez Cubero. Quizá me recuerde de haber participado también en el curso de discursos, de cómo hacer un buen discurso, ¿no?, allí en la Casa de la Juventud. Y nada, darte la enhorabuena porque me ha gustado tu discurso, cómo hacer un repaso de las distintas situaciones en las que la gente se ha ido encontrando ante esta cuarentena, ¿no? Ha hecho como un listado de situaciones, de casos diferentes. Creo que tienes una buena dicción, una buena actitud corporal. Quizá yo te recomendaría que hubieras dejado, estabas leyendo la tablet o el folio en el que tenías escrito tu discurso y se notaba a veces pues que eso te restaba soltura en cuanto a poder usar las dos manos, ¿no?, que es algo muy importante y que da más naturalidad cuando estamos hablando. Pero bueno, ya digo que a cambio pues tienes una voz que llena perfectamente el discurso y lo lleva bien, con un ritmo pausado, sin nervios, con tranquilidad y bueno, haciendo pausas, que todo eso es lo correcto, ¿no? Yo sí, como consejo, fíjate, yo te daría el consejo referido más bien al fondo, más que a la forma. En el fondo, tú haces eso, una, una descripción de distintas situaciones que han ocurrido durante el confinamiento. Sin embargo, falta, como si dijéramos, una idea general, una idea principal que dirija esa descripción, ¿no?, que sirva como, digamos, objetivo del discurso. Todo discurso tiene una meta, que es convencernos de una idea, ¿vale? Aquí tú describes, pero a mí me faltaría esa idea, que podría ser algo tan simple como, por ejemplo, decir, no ha habido un confinamiento o una cuarentena, sino muchas cuarentenas diferentes. Y entonces ya sí empieza a explicar que no es lo mismo la cuarentena que ha pasado, el que desde el balcón ha intentado celebrarlo, cantando, etcétera, que la persona que ha estado trabajando y se exponía en la calle con su trabajo, que la persona que ha perdido o no tenía recursos y ha tenido que incluso salir a pedir comida. Es decir, toda esa descripción ya tendría un sentido porque te dirige hacia una meta, que es demostrar que cada uno, por ejemplo, percibe la realidad desde su propia posición y su propia perspectiva, como decía el filósofo español Ortega y Gasset, pero incluso sin hacer referencia a ningún filósofo ni nada de eso, el tener desde el principio una idea que yo quiero demostrar, de la que yo quiero convencer a los que tengo enfrente,
pues le da como más coherencia al discurso. Si no, al oírte parece que es simplemente una sucesión interrumpida de casos que se termina al final sin llegar a una conclusión. ¿Me entiendes? O sea que casi tal como está el discurso, simplemente poniendo esa idea general, pues ganaría mucho desde mi punto de vista en cuanto al contenido, ¿vale? En cuanto a la forma, bien, pues ha estado tranquilo y además has tenido el valor de hacerlo, de grabarte y de ponerte delante, ¿no?, de la gente. Así que enhorabuena y suerte. Soy Concha Fuentes, profesora de Valores Éticos y de Filosofía del Fernando III el Santo de Priego de Córdoba, y os voy a dar mi opinión acerca del vídeo de Ricardo Castillo. La primera impresión ha sido de que le ha puesto mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha ilusión y por tanto lo transmite, eso lo transmite. Destacar también de la manera tan bien estructurada y tan bien organizada para ver aspectos positivos y aspectos negativos de esta situación. Sobre todo en los aspectos negativos ha utilizado datos muy concretos, cifras, se ha puesto en muy diferentes situaciones. Eso hace pensar que tiene cierta preparación en el tema del que está hablando. Si tuviera que recomendarle algo para que mejorara futuros discursos, pues le diría que intentara que el lenguaje gestual que está utilizando parezca un poco más natural, más espontáneo. A veces parece un poco forzado, ¿no? Y el final del discurso me ha parecido estupendo, una pregunta retórica, abierta, que deja ahí para que cada cual nos la respondamos como podamos. Me ha parecido muy buen discurso. Gracias. Hola, soy Concha Fuentes, profesora de Valores Éticos y de Filosofía del Instituto Fernando III el Santo de Priego de Córdoba. Y mi opinión acerca del discurso de Ángel, una primera impresión buena, de tranquilidad, de control de sí mismo. También me ha parecido un aspecto a destacar, que habla tanto de los aspectos positivos como de los aspectos negativos. Si tuviera que recomendarle algo para mejorar posibles futuros discursos, le diría primero pues que en cuanto a la forma debería de poner más énfasis en determinadas partes del discurso para que no sea tan monótono, incluso gesticular un poco más con las manos. Otro aspecto que también podríamos mejorar es el de mirar continuamente el papel que tiene con el guión y con los distintos argumentos que va a utilizar. Y en último lugar también le diría que intentara ser más ordenado en la exposición, organizar mejor los argumentos, porque empieza hablando de los argumentos a favor o argumentos positivos, de todos aquellos aspectos positivos de esta pandemia. Luego pasa a hablar de los negativos y vuelve otra vez a los positivos. Podía haberlo hecho de manera mucho más ordenada, más organizada. Por lo demás, pues nada, mi enhorabuena por haberse decidido a participar, porque estamos a final de curso y hay muchas tareas que hacer. Venga, gracias, hasta luego. Soy Georgina Díaz, soy profesora del Carmen Panteón de Filosofía y quiero dar las gracias, lo primero, a la organización por invitarme a ser jurada. Voy a comentar un poco los aspectos en los que me he fijado de cada una de las intervenciones. La presentación, el lenguaje no verbal, la postura corporal, la actitud, la voz, el contenido emotivo del mensaje, la organización del mensaje y la conclusión. Por ejemplo, en el caso de Ángel, la presentación es buena en el sentido de que se presenta con su nombre e empieza con una carga emotiva fuerte, recordándonos ese momento del resistiré, ese momento de la salida a los balcones.
Sin embargo, la entrada de Ricardo es aún más fuerte, es más convincente por la fuerza con la que entra, pero se le olvida presentarse. Entonces, en este punto podemos decir que estamos empatados. En cuanto al lenguaje no verbal, en ambos casos han tenido una postura correcta. Ricardo ha recurrido a estar de pie, mientras que Ángel se muestra de cintura para arriba, pero en cualquier caso los dos tienen un lenguaje no verbal correcto. En cuanto a la actitud, es la de Ricardo la actitud más dinámica y la de Ángel es más calmada, ¿vale? Sin embargo, pues Ángel pues también tiene una fuerza comunicativa, aunque más tranquila. Por eso la voz de Ángel se siente más monótona, mientras que la de Ricardo va cambiando más de tono, aunque a veces tenga una locución un poco nerviosa. En cuanto al contenido emotivo del discurso, ambos han tenido un buen contenido emotivo, pero Ricardo ha conseguido enganchar más con el público, porque las preguntas que va formulando van apelando al público, van invitándole a que se una a su discurso. En el caso de Ángel, el mensaje es muy informativo, nos repasa el estado de ánimo de diferentes sectores de la población, pero parecía que no tenía una finalidad concreta, no tenía un punto de vista al que llegar, un mensaje del que convencernos. Mientras que Ricardo nos da la sensación de que lleva un orden que va a una meta, convencernos de que el mundo, para bien o para mal, no volverá a ser el mismo. En conclusión, Ángel no ha presentado una conclusión concreta, mientras que Ricardo sí, por ese final con una pregunta abierta. Y es por esto que pienso que Ricardo ha ganado este concurso, aunque felicito a ambos por el coraje que han tenido y la buena disposición para enfrentarse a este concurso, en el que hace falta tener valor, porque todo el mundo piensa hoy en día que tiene una opinión a la que acercarse, pero pocos tienen el coraje de saberla comunicar bien. Así que enhorabuena a ambos. Hola Ricardo, quiero en primer lugar felicitarte por haberte decidido a participar en el certamen de discurso. Creo que eso ya es un premio en sí para ti, el aprendizaje que se realiza cuando se decide por decisión personal a hacer esa participación, el esfuerzo que requiere la preparación y la puesta en escena de las ideas que tú has ordenado. Me ha parecido un discurso acertado, coherente, sincero. También se transmite esa sinceridad a algo vivencial de lo que estaba hablando, no solo por el hecho de referir a algo que has vivido, sino que dentro de esa vivencia está también la opinión, el sentido crítico, que es la parte fundamental tanto del discurso como de la oratoria. El pero, te pondría un pero, es sabes muy bien organizar la parte que se llama la prosémica, la puesta en escena. Es decir, los gestos que acompañan a la palabra. Son muy importantes también. No quiere decir que caigamos en el hieratismo, en la quietud, sino que un gesto debe acompañar siempre la expresión que hemos realizado. No te preocupes de esa parte. También es un aprendizaje, evidentemente, y opta, si puedes, por la naturalidad, por no forzar. Una pequeña ayuda puede ser cuando tú estás pronunciando ese discurso, tener en la mano, por ejemplo, un bolígrafo o tener algún elemento. Los más puristas no son partidarios de ello, pero para comenzar a desarrollar las habilidades que requiere un discurso, la oratoria, te puede servir. Enhorabuena y te animo a que sigas participando, bien en el centro educativo donde estés, bien en la escuela que se ha creado aquí afortunadamente en Priego de oratoria, para que esa inquietud de la palabra presencial compartida pueda perfeccionarse y acompañarte. Así que enhorabuena. Hola Ángel, quiero transmitirte en primer lugar mi felicitación por
haberte decidido a participar, que creo que es lo más importante, haber tenido la decisión de ofrecer tu discurso y participar. Creo que siempre que se participa en un concurso de este tipo, ya hay un premio que es el aprendizaje que se realiza. Voy a analizar un poco tu intervención. Me ha parecido bien porque es un discurso que está bien cohesionado, bien argumentado, tiene un hilo que lo va desarrollando de manera coherente, pero quizá el es un poco la necesidad que tienes de recurrir, por así decirlo, entre comillas, a la chuleta. Es decir, un discurso tiene más credibilidad si se hace sin mirar. Aunque, por desgracia, estamos viendo que tanto en la política nacional como en muchos de los escenarios donde se produce un discurso, casi siempre hay la recurrencia al texto. Un paisano tuyo, Niceto Alcalá Zamora, por ejemplo, se dignaba de que nunca llevaba un texto escrito y era capaz de estar varias horas, hablando. Animarte a que siga en este territorio de la oratoria, del discurso que has comenzado. Eres muy joven, tienes 17 años, creo, y entonces ante ti lo que se plantea es un buen futuro si tú quieres profundizar, tanto en tu centro como en la escuela que han creado aquí de oratoria, que me parece una idea fantástica. Así que te animo a que sigas. Buenas a todos, soy Alfredo Núñez, soy el representante de la asociación en calidad de juez, además de ser su presidente y director de proyectos y, aparte, el director de este proyecto en concreto, Discursos desde mi balcón. Desde la asociación agradecer a los distintos jueces por su participación, ya que comprendemos que son días ocupados a pesar de la situación en la que nos encontramos, y también agradecer evidentemente a nuestros participantes, porque, bueno, en este caso ambos son adolescentes, ¿no? Y uno pensaría que en estos días al no acudir a clase tienen tiempo libre, pero la verdad es que tienen una carga importante de tareas y de cosas que hacer, y sacar tiempo para poder dedicárselo a este proyecto pues es de agradecer, ¿no? Aparte es reconocerle la valentía y el coraje, porque grabar un vídeo que sabes que van a poder ver muchas personas siempre requiere de algo, de un componente de valentía, ¿no? Entonces agradecerles su participación. También agradecer al Ayuntamiento por su apoyo y a la Asociación de Comercio de Centro Abierto de Priego de Córdoba por su colaboración con nuestro proyecto, puesto que, como siempre hemos dicho, esta asociación es una asociación modesta y cualquier ayuda es bien recibida. Habiendo visto los vídeos, tenemos que comentar unas cuantas cosas. Esto ha sido debatido por la asociación, por sus distintos miembros que formaban parte de este proyecto, y yo simplemente le voy a dar voz a las conclusiones que hemos sacado en este sentido. Respecto al discurso de Ángel Jesús, tenemos que reconocerle que se presenta, que es un punto, aunque parece obvio, es un punto a favor, porque si no te presentas no podemos saber quién eres. Esto de hecho le pasa a Ricardo. Se presenta, pero también hay que decirlo, tal vez la presentación es demasiado extensa. Muchas veces con nombrar con decir el nombre es suficiente. Hay que decir también que el tono es plano respecto a lo largo del discurso. Entonces es necesario a lo largo del discurso cambiar la modulación de la voz, sobre todo cuando hay partes que intuitivamente te lo permiten. Entonces esto hay que vigilarlo. También, al no saberlo de memoria, a veces se consulta la tablet. No es un problema, porque a todos se nos puede olvidar lo que queríamos decir. Pero es cierto que hay que hacerlo de manera más natural, que no se interrumpa tanto el discurso, porque el problema era también que al mirarla se paraba y entonces llamaba mucho la atención. Se tocan muchos aspectos de la pandemia y al fin y al cabo es un discurso muy realista. Habla continuamente de la situación en la que hemos estado viviendo y entonces sabe apreciarlo bien. Es verdad que no existe una conclusión como tal al final del vídeo y se deja un poco abierto. Entonces siempre hay que intentar dar una conclusión. Si es posible, con un golpe de voz o haciendo una pregunta retórica o con alguno de los recursos de cierre del discurso. El lenguaje gestual es correcto y en concreto las manos, el uso es bueno y acompaña a lo largo del discurso. También es decir, hombre, que no hace falta excusarse por haberlo enviado un poco más tarde porque al fin y al cabo había tiempo.
Respecto al discurso de Ricardo, simplemente decirle que hay que ser un poquito más flexible en la expresión corporal. Es verdad que los gestos son un poco repetitivos, pero en general están bien. La conclusión nos ha gustado mucho, con las preguntas retóricas, una conclusión bastante elegante. Después hay una muy buena, se utiliza un recurso de contraposición muy bueno, contraponiendo cosas buenas y cosas malas. El discurso es bastante humano y emotivo y capta bien la atención. La modulación de voz ha mejorado mucho con respecto al taller de discurso en el que participó y se nota bastante el progreso. En ese sentido, nuestras más sinceras felicitaciones. Ha apurado mucho el tiempo y se ha quedado algo corto, tal vez en duración, porque era una duración de entre 4 y 5 minutos, si no me equivoco, y entonces es verdad que en ese sentido se ha quedado un poco corto. Lo he dicho, cuidado con el nerviosismo, porque había un tic, ¿no?, que servía casi como de punto y coma, que era en el que se bajaba la manga de la camiseta, y entonces, hombre, cuidado con esas cosillas, porque aunque no sea algo, tampoco os le señale, pero para tenerlo en cuenta. Y después cuidado con la longitud de las pausas. Hay una pausa en concreto que se pasa de larga y esas cosas llaman mucho la atención y cortan el discurso. Entonces las pausas son necesarias, pero también hay que tener cuidado con cómo las hacemos. En este sentido, nuevamente, felicidades a ambos y pronto sabremos el resultado de las deliberaciones de los jueces. Buenas a todos, estamos de vuelta, si es que acaso ha habido una pausa. Y finalmente dar el resultado del concurso. Como sabemos, teníamos 2 finalistas, teníamos a Ricardo por un lado y a Ángel Jesús por otro. Nuevamente, felicitarles por su participación, decirles que independientemente del resultado, ambos son ganadores, que a todos los participantes decirles que no se desanimen, que hay que seguir practicando, puesto que esto es algo continuo y que nunca se deja de aprender, tanto el debate como el discurso. Y pasamos a dar los resultados de las deliberaciones. Lo cierto es que el método con el que lo hemos hecho era curioso, porque los distintos jueces nos han ido enviando sus vídeos diciéndonos qué opinaban y después nos han enviado su voto particular. Finalmente se ha decidido que el campeón de esta edición de concursos desde mi balcón es Ricardo Castillo Mustaquín. Muchísimas felicidades al ganador y recordarle a Ángel Jesús que es subcampeón y por lo tanto también tiene acceso a premio, así que felicidades para él también. Agradecemos nuevamente al Ayuntamiento su colaboración y a la ACA, la Asociación de Comercio Centro Abierto de Priego de Córdoba, su colaboración con este proyecto. Muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos vernos pronto en otro concurso o en alguno de nuestros torneos de debate. Muchas gracias.